Y esta es mi última clase, chicos. En adelante continuarán con los otros docentes. Ya al final retomamos con las clases de virología, pero cerramos con uno de los temas que me tocó por circunstancias de la vida aprender a fuerza de tranca y mocha, como dicen por allí. Pues sabrán que soy de profesión bioanalista y cuando fui a hacer el trabajo de grado de la maestría, habían varios temas disponibles en mi laboratorio. Pero de todos ellos, el único que tenía financiamiento asegurado y con dinero en cuentas en el extranjero está versado en taxonomía molecular de un hongo. Y yo de taxonomía apenas sabía cómo se escribía. Entonces le estuve orando al Señor y pedí orientación respecto a qué debía escoger. Y bueno, con la ayuda de Dios, asumí el compromiso de aprender solita del tema, leyendo, preguntando, viendo tutoriales y finalmente con mi tutor de Estados Unidos, el Dr. Lionel, consolidé todo lo que leí. Ello es testimonio, todo esto, de que Dios es quien adiestra nuestras manos para la batalla, como dice uno de los salmos de la Biblia. Y al final me fue bien. No soy experta en el tema, pero sí aprendí lo suficiente como para cumplir muy bien con aquel compromiso y hoy día puedo enseñarles lo básico. Lo que ven acá es un árbol filogenético de todos los seres vivos y es del tipo de árbol sin raíz, que en inglés se dice unrooted tree. También los hay con raíces y los veremos más adelante por allí graficados. Los árboles filogenéticos, por definición, muestran dos tipos de información. La distribución de las ramas indica la manera en cómo se organizan en grupos taxonómicos los organismos, mientras que la longitud de las ramas indica qué tan distantes en el tiempo, evolutivamente hablando, aparecieron. Por tanto, ramas más cortas significa que aparecieron en breves lapsos de tiempo y ramas largas que fueron más distantes. Inclusive, hay árboles filogenéticos calibrados con relojes moleculares que hasta indican el tiempo estimado en años de cuándo aparecieron esas ramificaciones. Que este ejemplo no es el caso, el que les estoy presentando acá no está calibrado. Es decir, solo aparecen las distancias aproximadas, pero no cuánto representa esa distancia en tiempo. Este árbol fue construido con secuencias del material genético de una amplísima cantidad de organismos y la fuente documental está abajo a la izquierda. Se incluyeron desde los eucariotes resaltados en amarillo, las arqueobacterias que van resaltadas de rojo y el grupo más voluminoso y resaltado en azul es el de los procariotas. Y lo más curioso es que en este grupo se encuentra el nudo original, en donde estaría putativamente la forma de vida más primitiva que dio origen a todos los seres vivos. Es decir, tal célula, si hoy día existiera, sería más parecida a una célula procariota que a una eucariota. Y de hecho, también podemos ver que las arqueobacterias son más parecidas a las eucariotas que a las mismas bacterias. Esta es otra forma de representación de la información vista en el filograma o árbol filogenético de la diapositiva previa. Pero este es un árbol con raíz, la cual fue designada de forma arbitraria por los autores entre las bacterias y las arqueas y los eucariotas. La fuente bibliográfica es diferente, está abajo a la derecha, y acá quiero llamar la atención al grupo de filas que integran al reino de los procariotas o bacterias, del cual se postula que hay entre 74 y 75 filas, que es numéricamente mucho más amplio comparado con las arqueobacterias, de las que se postulan entre unas 24 o 48. Pero otro elemento llamativo, que también lo vimos en la diapo previa, pero no les hablé de ello, son las ramas azules de los CPR. Los fila CPR o fila candidatos radiantes es una subdivisión propuesta dentro del dominio o reino de las bacterias, que comprende a varios filum candidatos o putativos. Estos organismos tienen en común tamaños físicos pequeños y genomas reducidos. Carecen de varias enzimas metabólicas y tienen profundas raíces dentro de las ramas de las bacterias verdaderas dentro del árbol de la vida.
Estas características levantan preguntas intrigantes respecto a su origen y modo de evolución. Estudios demuestran que conservan genes mediadores de interacciones célula-célula y para el establecimiento de vidas de tipo vida episimbiontes. Como ya se dijo, otra característica de los microorganismos CPR y a semejanza de las arqueobacterias es la pérdida de genes de funciones metabólicas, lo que permite postular que estos microorganismos surgieron como bacterias con estilos de vida muy parecidos a los de algunas arqueobacterias. La taxonomía es el área de las ciencias biológicas que se dedica a clasificar a los organismos en función de sus semejanzas y diferencias. Se considera transversal, pues es aplicada tanto en la microbiología como en la zoología y botánica, pues cubre a todos los seres vivos. Y así, los primeros pasos históricos los dio Carl Linneo, quien fue secundado por Charles Darwin. Más adelante, Haeckel propuso el sistema de 3 reinos, el cual contempló al de los protistas, que eran todos los microorganismos, y mencionó al grupo de los Monera, que definió como organismos unicelulares muy simples, dando como ejemplo a Vibrio. Tal propuesta fue antes de que Kohn acuñara el término bacteria en 1872, y esta es la razón del por qué en el árbol de Haeckel aparecen como monera y no con el nombre de bacterias. Luego, Whittaker propone el sistema de 5 reinos, basado especialmente en los hallazgos morfológicos y fisiológicos, lo que es característico de la taxonomía clásica, distribuyéndose los organismos en el reino animal, el reino vegetal, el reino fúngico de los hongos, el reino monera o de los procariotas y el reino protista o estramenopila, que vendrían a ser los protozoarios. Ya con el advenimiento de las técnicas para el estudio del ADN, Woose y sus compañeros realizaron estudios en base al ARN ribosomal, que son secuencias conservadas entre todos los seres vivos, y postulan nuevamente 3 dominios, pero con otras características diferentes a las de la propuesta de Haeckel, en donde las bacterias o procariotas numéricamente eran semejantes a los otros 2 reinos. Hasta el sistema actual del 2016, en donde se siguen los 3 reinos, resaltando el de las eubacterias por ser el más numeroso y con la rama CPR, que ya lo vimos al principio. Continuaremos con la agenda programada para esta unidad temática, y el siguiente punto es un legado desde la época de Linneo. ¿Quién propuso un sistema de nombres científicos? Eso en mi caso lo estudié en bachillerato, pero bueno, acá lo vamos a refrescar porque quizás muchos de ustedes no lo vieron. A los seres vivos se les dan nombres comunes, pero el sistema científico es una herencia de Linneo, como ya les dije, quien propuso llamarlos por sus apellidos y nombres, que en la analogía serían equivalentes al género y especie. Y tomamos algunos ejemplos para comprender algunas pautas, especialmente las usadas en microbiología. El género se escribe con la primera letra en mayúscula, mientras que la especie va toda en minúscula. Eso es así la primera vez que en un texto mencionen a tal organismo. Ya en lo sucesivo lo abreviarán con la inicial del género seguido, con punto y espacio, y luego y la especie. Todo también en cursiva o subrayado. Acá veremos los ejemplos de Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Siendo ambos tan disímiles, reciben nombres comunes tan parecidos como neumococo y meningococo, respectivamente. Hay otros casos en donde se debe especificar hasta la subespecie, como en el ejemplo de los perros. Y hay circunstancias en donde, según la disponibilidad de herramientas, solo podemos conocer el género y así usamos las letras SP con punto y sin cursiva, con lo que indicamos que es una especie del género X, de un género cualquiera, que en el ejemplo es el género Mangifera, pero no precisamos cuál especie es.
Hay otros casos en donde escribimos SPP con punto y sin cursiva, que es indicativo que son varias especies del género Mangifera e igualmente no indicamos cuáles especies son. Por otra parte, y en función de sus similitudes, los organismos se agrupan en diferentes taxones o categorías, que son reino o dominio, luego viene el filum, clase, orden, familia, género y especie, y para cada una de las cuales a su vez pueden, no necesariamente, pueden existir subniveles. El proceso de asignación de los niveles taxonómicos de los organismos toma en consideración las similitudes en cada nivel, las cuales muy probablemente sean compartidas en razón de que han sido heredadas a partir de ancestros o familiares comunes. Mientras que hay casos en donde los rasgos comunes aparecen por evolución convergente y el ejemplo clásico son las alas, en donde vemos organismos tan disímiles como los murciélagos, las aves y los insectos, con alas morfológicamente y funcionalmente bastante similares, pero de origen evolutivo muy diferente. Entonces, sabiendo que los criterios para organizar taxonómicamente a los microorganismos consideran las similitudes, veremos que ello es una acción muy diferente a identificar de forma diferencial a los microorganismos, que es lo que usualmente hacemos en los laboratorios. Estos procedimientos consisten en la evaluación morfofuncional de los aislados o cepas. Y acá les coloco como ejemplo a Escherichia coli, con sus niveles taxonómicos, los cuales se conocen de antemano por investigaciones científicas. Mientras que en el laboratorio de diagnóstico clínico se montan las siguientes evaluaciones para poder identificar el género y la especie. Sabemos pues que la taxonomía se encarga de agrupar a los organismos en base a sus semejanzas y durante el avance de las ciencias se fueron aplicando diversos enfoques o métodos. Para comprenderlos mejor, veremos los siguientes grupos de individuos. Hagamos este ejercicio. Según la taxonomía clásica, los organismos se agrupan según las semejanzas morfológicas, conductuales y funcionales, usando muchas veces tanto evidencias de seres extintos como los que están aún existentes. Por tanto, en función de tales criterios, diríamos, por ejemplo, que Vanessa es pariente de Shakira por ser blanca y rubio castaño. Piqué, por andar con la cantante, también sería pariente por consanguinidad, y el señor Mebarak, al compartir el mismo apellido, también sería un familiar. Y así completamos los tres parientes más cercanos de la afamada barranquillera. Si aplicamos la taxonomía fenética o numérica, los criterios morfológicos evaluados en la taxonomía clásica ahora reciben puntuaciones en una escala, por lo que al obtener los puntajes más altos se aproxima mejor la cosa, y entonces terminaríamos confirmando a Vanessa como una pariente y le vamos a sumar a Peter y a María, que son otros individuos que obtuvieron un puntaje superior en virtud de las similitudes físicas. Pero en la taxonomía molecular nos vamos directamente al material genético y tomamos alguna región común entre todos. Es decir, para poder hacer una comparación equiparable, y vemos que los parientes más cercanos terminan siendo un tal William, un señor y una señora Mebarak, que se corresponden con el medio hermano y los padres, respectivamente. De la naturalmente no rubia Shakira, que por allá también aparece de pelirroja al lado de su papá. Veremos entonces que todas ellas, la taxonomía molecular es la que más se aproxima a las reales relaciones de parentesco. Pero su principal desventaja es que se requiere de suficiente material genético de los organismos para poder hacer estudios confiables, por lo que en el caso de especies extintas nos quedaría solo las herramientas de la taxonomía fenética y la clásica. Finalmente, acá tienen una tabla comparativa de los tres métodos de taxonomía.